Esta secuencia llega gracias a Tan Fuertes como el Hierro, una campaña de Pacífico y RPP. 10:37 de la mañana, amigos, y estamos muy contentos de inaugurar esta campaña Tan Fuertes como el Hierro gracias a Pacífico y RPP, porque hay que recordar que la anemia es un flagelo que viene atacando a nuestro país en todas las regiones y afectando principalmente a niños menores de 36 meses de edad. ¿Y por qué nos enfocamos en este grupo etario? Porque cuando estos niños mantienen la anemia por deficiencia de hierro sostenidamente en el tiempo, están condenados a tener menos oportunidades en su vida adulta, porque el impacto que tienen en su capacidad cognitivo lamentablemente no es reversible. Es decir, yo puedo recuperar a ese niño frente a la anemia, pero el daño en su cerebrito pues no se puede corregir. Por eso es tan importante la prevención, y para eso aquí en nuestra secuencia de nutrición vamos a darles todos los elementos necesarios para que ustedes puedan detectar a tiempo, prevenir y combatir la anemia en cualquiera de las personas que puedan conformar su hogar. Y en ese sentido, Jorge, vamos a empezar hablando sobre los hábitos alimenticios que van a ayudar a combatir la anemia en esos niños menores de 36 meses. Y hay que recordar que ellos en su primer año tienen un cambio importante en su alimentación. Los primeros 6 meses tienen una lactancia materna exclusiva. Y hay que recordar que cuando ellos nacen, los primeros 3 meses tienen una reserva de hierro. Y teniendo la leche materna es suficiente. Pero a partir del tercer mes, esa reserva con la que nace el bebé no es suficiente. Y por tanto es necesaria la suplementación, porque la leche materna no es una fuente suficientemente rica en hierro. Pero ¿qué pasa después? A partir del 6º mes ya el niño empieza a comer, además de tener la leche materna, alimentos sólidos, y a veces cometemos el error de no incorporar desde ese tiempo alimentos ricos en hierro y empezamos con de repente solamente algunas verduritas de un color, cuando en realidad en ese punto una de las primeras medidas que tenemos que tomar desde casa es tener una dieta variada, desde ahí y la eternidad en realidad. ¿Y qué significa tener una dieta variada? Una dieta que va a incluir alimentos de origen animal, carnes, vísceras y también vegetales, menestras, frutas en su conjunto. Pero, ¿qué es lo que nos importa tener y reconocer? Y aquí les quiero pedir, amigos, saquen lápiz y papel porque quiero darles una lista de alimentos que son más ricos en hierro para que se aseguren de tenerlos con frecuencia en la preparación, en el menú de toda la familia, pero sobre todo de los niños. Pero antes de decirles eso, tengo que explicarles que el hierro lo tenemos en muchísimos alimentos. Y existen aquellos que vienen de las fuentes de origen animal, que son las que preferimos porque no necesitan ninguna ayuda para ser absorbidos, y tenemos aquellos que son de origen vegetal, que sí necesitan una ayuda a pesar de que tengan cantidades, digamos, similares a veces en relación a las carnes. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Una taza de lenteja cocida, por ejemplo, puede cubrir 37% la cantidad de hierro que necesita un niño. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, con una víscera, vamos a decir hígado, 100 gramos de hígado me cubre 36%. Entonces ustedes dirán, ok, entonces la lenteja tiene más hierro que la carne. Sí, pero la lenteja, a diferencia del hígado en este caso, necesita un acompañante, una fuente de vitamina C para que en ese intestino ese niño pueda absorber ese hierro. ¿Cuáles son esos facilitadores? Por ejemplo, alimentos cítricos, fuentes de vitamina C. Entonces, si yo le doy la lentejita, lo acompaño con un vaso de limonada o con una ensalada de tomatito que tiene también una buena cantidad de vitamina C. Entonces, esa es la primera diferencia que quiero hacer, que hay fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal, que pueden ser ricas ambas en cuanto a cantidad, pero el cuerpo aprovecha más las que vienen de origen animal. Pero al final todas tenemos que incluirlas porque una dieta variada y balanceada es el éxito de una buena nutrición. Ahora, ¿cuáles son los alimentos más ricos en hierro cuando estamos hablando de fuentes de origen animal? Estamos hablando, tomen nota, del vaso, de la sangrecita,
del hígado, del bofe. Vísceras que son accesibles en cuanto a precio y que además, por tener una alta cantidad de hierro, no se necesita una cantidad grande en el plato del niño. Es suficiente entre 30, 50 gramos, 60 gramos si queremos de cualquiera de estas para tener una cantidad suficiente y dársela en la medida de lo posible cada 10 días, cada 15 días a este niño. Esto en cuanto a la prevención, porque si ese niño ya tiene anemia, además de los alimentos fuente, requiere también un suplemento y obviamente evaluar a qué se debe esa anemia, si solamente es dietética o hay algunos otros factores. ¿Qué otros alimentos, Jorge, podemos recordar en cuanto a lo que es fuentes vegetales, que también son importantes tener en la dieta? Por ejemplo, las espinacas. 100 gramitos de espinaca cocida me pueden cubrir 20% de la ingesta diaria recomendada. Nuevamente, le pongo un poco de zumo de limón a esa espinaca y así se la puede comer el niño, y una cantidad similar la podemos encontrar en las acelgas. Les había comentado de las lentejas, que pueden cubrir una tasa hasta 37%, pero siempre que la acompañes con un alimento rico en vitamina C. A las lentejas le siguen los frijoles, que también son buena fuente, y luego de los frijoles viene el haba y luego el garbanzo, en orden de mayor cantidad de hierro. Y esto lo menciono para que tengan variedad en la dieta. Jorge, siempre hemos hablado de que la variedad es el secreto para poder tener todos los nutrientes, porque no solamente hierro necesita ese niño. Y acá hay un dato también que quiero compartir con ustedes, porque para que veas, Jorge, que en la nutrición también accedemos a cosas ricas que pueden ser nutritivas. Me refiero, ¿sabes a qué alimento? ¿Sí? Al chocolate. Chocolate. Tomen esa, apunten esa. Ahí está mucho mejor la cosa, pues, Sara Busaba. A ver, cuéntanos. Mira que un pedacito de 28 gramos de chocolate, o sea, estamos hablando de un chocolate de calidad con un alto porcentaje de cacao, puede alcanzar hasta un 19% de la ingesta diaria recomendada, que es una cantidad significativa, una cantidad que no debemos depreciar. Entonces ahí yo le digo a las mamás, hay que ser creativos. Si yo tengo un niño, pues, no digamos de 3 años, sino mayor, de 5, 6, 7, 8 años, y quiero reforzar su dieta y de pronto el niño está un poco reacio a tener variedad, puedo apoyarme un poquito de un chocolate de calidad para hacer combinaciones, por ejemplo, con fruta y hacer un postre saludable, pero además nutritivo. Si hablamos, por ejemplo, de los líquidos, Sara, ¿qué jugos son los más recomendables para nuestros niños y cuál debe ser la forma adecuada de prepararlos o, en todo caso, de servirlos? Importante tu pregunta, Jorge, porque lo que queremos es que los niños no se llenen con líquidos, sin embargo tienen que estar presentes. Entonces, más que darle jugos, debemos ayudar al tema de la hidratación con agua. Sin embargo, los jugos son parte de la dieta de muchos niños. Entonces, si es que yo estoy pensando en hierro y quiero darle un jugo, quiero aprovechar para tener una sinergia, es decir, que los dos alimentos se potencien. Entonces, cuando yo tengo alimentos de origen vegetal como parte principal de ese momento en que está comiendo el niño, entonces yo voy a preferir un jugo que tenga buena cantidad de vitamina C. Y ojo que ahí no solamente van los cítricos, la papaya es buena fuente de vitamina C, el mango, la guayaba, el kiwi, la fresa, los arándanos. Y mira tú cuántas frutas te he nombrado fuentes de vitamina C. ¿Qué significa esto? Lo que les dije al principio nuevamente. Variedad es lo que necesita una dieta balanceada para no tener deficiencias de alimentos, por ejemplo, fuentes de hierro. Y si hablamos de algún postre, algún dulce, además del chocolate que habías mencionado, ¿qué podría ser beneficioso para nuestros niños? Bueno, en realidad los postres en sí mismos no podríamos decir que son fuentes de hierro. Sin embargo, las mamis e incluso los papás creativos que nos están escuchando en ese momento pueden tener formas distintas de preparar un postre. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una galleta de chocolate y a esa galleta le pongo sangrecita? Estoy dando un postre rico en hierro. Y puedo hacer galletas, puedo hacer queques, puedo hacer incluso una salsa de tomate donde yo combino la carne molida con un poco de sangrecita y también enriquezco. No es un postre, pero es una manera también de poder enriquecer. Entonces, en conclusión, Jorge, una dieta variada, tenemos que tener en cuenta que hay alimentos ricos en hierro de origen animal que son los que mejores absorbemos y tenemos alimentos fuentes vegetales que necesita un facilitador.
Muy bien. Finalmente, algo que no me puedo olvidar de decir, hay una práctica común en nuestra población de dar agüitas de tiempo, generalmente infusiones, y algunas de ellas pueden evitar que se absorba el hierro, básicamente el té. Entonces, si yo tengo que darle una infusión a un menor de 3 años, digamos, y mayor de 1 año además, entonces voy a preferir que haya un espacio de 1 hora y media, al menos, entre el té y la comida principal para no afectar la absorción de hierro. Muy bien, extraordinario realmente. Es importante darnos cuenta que brindamos a nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos un problema, Sara, en este momento bastante grave a nivel nacional en cuanto a la anemia y podemos empezar a combatirlo desde casa. 10:47. Secuencia llegó gracias a Tan Fuertes como el Hierro, una campaña de Pacífico y RPP.